Hace algún tiempo escuché la historia de un misionero que estaba en uno de los países musulmanes de la ventana 1040 y él estaba ahí y él decía que era cristiano, pero le llamaba la atención porque las personas que vivían ahí tenían un concepto completamente diferente del cristianismo, de lo que es ser cristiano. Y entonces él tenía que explicarles lo que significaba un cristiano verdadero. Porque la cosmovisión de la gente que vive en esos países musulmanes, en primer lugar, es que creen que todos los que vivimos en Occidente somos cristianos. Y la segunda cosa que ellos pensaban era que ser cristiano era comportarse como se comportan las personas en las telenovelas, ¿no? Las telenovelas que son importadas de México a estos países, eso pensaban ellos que significaba ser cristiano. ¿Cómo veían las telenovelas? ¿Qué muestran las telenovelas mexicanas? Pues muestran alcoholismo, promiscuidad, infidelidad, traición, sensualidad, abandono. Y ellos pensaban que eso significaba ser cristiano. Por eso les tenía que explicar qué significaba ser un cristiano verdadero. Ahora yo te pregunto una cosa, ¿qué es ser un cristiano verdadero? ¿Qué es ser un cristiano verdadero? Esta pandemia ha puesto a prueba cada uno de los aspectos de nuestra vida. Ha puesto a prueba la salud, ha puesto a prueba la economía, ha puesto a prueba las prioridades, inclusive nuestra fe y nuestro cristianismo están siendo probados. ¿Sabes que mucha gente solamente sabe ser cristiana cuando está en el templo? Y ahora que están cerrados los templos, no saben cantar, no saben orar, no saben leer la Biblia, no saben tener un culto familiar, no saben ofrendar, no saben ayudar a los demás. Y la pregunta que se hacen es, ¿cuándo reabriremos? Sin duda es importante reabrir el templo, pero no es esencial. Es importante, pero no es esencial. La iglesia tiene que avanzar con el templo abierto o con el templo cerrado. Muchos autores contemporáneos cristianos dicen que el cristianismo que hoy se vive tiene muchas deficiencias porque tenemos una mente sacro-secular. ¿Qué significa que tenemos una mente sacro-secular? Significa que nuestra vida la dividimos en dos. La dividimos en una vida espiritual y en una vida secular. Y voy a poner un ejemplo. En la vida espiritual, según este pensamiento, y quiero decir lo que es incorrecto, es que en la vida espiritual está orar, está leer la Biblia, está cantar alabanzas, está ofrendar, está ir al templo, estar a asistir a algún concierto cristiano, alguna campaña evangelística. Eso es la parte de la vida espiritual. Y por otro lado está la parte secular, donde hay que ir al trabajo o a la escuela, hay que ir al cine, hay que jugar en el parque, comer, ir de compras, descansar. Y entonces tenemos una mente dividida. Y cuando venimos al templo nos comportamos de una manera, pero en casa, en el trabajo, haciendo las cosas cotidianas, nos comportamos de otra manera. A veces sucede así en el trabajo, ¿verdad? En el trabajo a veces sucede de esa manera, pero no debería de ser así. Conocí a una persona que decía, es que si no les digo ciertas cosas, si no les hablo de esta manera, la gente no entiende. Bueno, yo creo que tú puedes hablar con las palabras correctas y decir las cosas correctas sin llegar a las ofensas o a los insultos o a las malas palabras. Yo creo que se puede hacer, porque la vida cristiana es completa. Mira, San Agustín decía algo. San Agustín tenía una frase y él decía, testifica en todo momento. Testifica en todo momento. Y si es necesario, usa palabras. Testifica en todo momento y si es necesario, usa palabras. ¿Qué nos está diciendo San Agustín? Lo que nos está diciendo es que nuestra vida debe de ser un reflejo del Evangelio de Jesucristo. Mira, lo mismo testificas que Jesucristo es el Señor con tus palabras, que cuando llegas temprano al trabajo, que cuando eres cumplido, que cuando haces lo que te corresponde hacer.
cuando eres justo, cuando eres afable con tus compañeros. De esa manera también estás testificando de Cristo. Pero a veces pensamos que testificar de Cristo solamente es hablar. No, hay diferentes maneras de hacerlo. Por eso San Agustín decía que testifiquemos en todo momento y si es necesario utilicemos palabras. Quiero decirte que el cristianismo no es una religión, no es una serie de reglas, de ritos que se necesitan cumplir. El ser cristiano es tener una vida, una relación con Dios, una relación con Jesucristo, y que ahora tu vida está siendo transformada y cada día tú puedes hacer lo correcto y todo lo que haces trae gloria a Dios, trae gloria a Dios. Por eso es importante, hermanos, que nosotros en esta mañana o en este día nosotros podamos ver qué es un verdadero cristiano. Yo al menos encuentro 3 características de un verdadero cristiano. Hoy veremos solamente una y la próxima semana veremos las otras 2. En primer lugar, un verdadero cristiano sabe adorar a Dios. Un verdadero cristiano sabe adorar a Dios. Jesús es necesario que pasara por Samaria, y entonces los discípulos van a comprar comida, van a hacer otras cosas, y Jesús se queda al encuentro de una mujer samaritana. Y a pesar de que judíos y samaritanos no se llevaban, a pesar de que los rabinos no hablaban con las mujeres, a pesar de que Jesús sabía su condición espiritual, entabla una conversación acerca del agua de vida eterna y le revela a esta mujer su condición moral y espiritual. Y en esta conversación ahí en Juan capítulo 4, después de esta larga conversación, esta mujer reconoce que Jesús es un profeta, porque le dice, ¿verdad?, de su vida. Y entonces dice, oye, yo creo que tú eres profeta. Y entonces hace una pregunta trascendente que creo que es importante para reafirmar en estos momentos nuestro cristianismo. Y le hace esta pregunta, Juan 4:20. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ahora, quiero decirte que tanto judíos como samaritanos tomaron de parte de Dios este mandamiento, esta ordenanza de Dios de sus antepasados que señalaban adorar a Dios. Sin embargo, los judíos decidieron adorar en Jerusalén. Ahora, los judíos, ellos aceptaban todo el Antiguo Testamento, y entonces vemos la historia que Dios establece Jerusalén para adorarle, para que los judíos pudiesen adorarle. Ahora, los samaritanos solamente tomaban en cuenta el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, los primeros 5 libros de Moisés, y entonces ellos establecieron el lugar donde Abraham por primera vez puso un altar para adorar a Dios, y este lugar se llama Siquem, ¿verdad? Lo vemos ahí en Génesis 12, 6 y 7. Y este lugar de Siquem podía vislumbrarse desde un monte, el monte Gerizim. Por eso la mujer dice, nosotros adoramos en este monte y ustedes dicen que adoremos en Jerusalén, ¿verdad? En este monte fue donde los israelitas proclamaron las bendiciones prometidas por Dios antes de entrar a la tierra prometida. Y los samaritanos decidieron construir ahí su templo. Y esta mujer le dice, a ver, Señor, ¿dónde es que nosotros debemos de adorar a Dios? ¿Quién tiene la razón? ¿Cuál es el lugar correcto para adorar? Ahora, esta palabra adorar en estos, del versículo 20 al versículo 24, en estos 5 versículos aparece 10 veces la palabra adorar. Y el término adorar significa literalmente arrodillarse o postrarse ante una persona de eminencia, reconociendo su grandeza y su poder, reconociendo su grandeza y su poder. Y entonces la mujer le pregunta, a ver, ¿en dónde vamos a reconocer a Dios? ¿En dónde tenemos que reconocer a Dios? ¿Dónde vamos a ir a arrodillarnos? ¿Dónde vamos a ir a postrarnos? ¿Dónde vamos a ir a buscar a Dios? ¿En este monte o en Jerusalén? Interesante pregunta de la mujer, porque ella quería en realidad tener una respuesta para saber dónde adoraría
a Dios. Sin embargo, hermanos, la verdadera adoración de rendirnos a Dios no tiene que ver, en primer lugar, con una posición del cuerpo. La adoración no tiene que ver con una posición del cuerpo. Aunque adorar significa arrodillarse o postrarse, la verdadera adoración procede del corazón. Porque tú puedes estar arrodillado delante de Dios, pero tener una actitud negativa. Tú puedes estar postrado delante de Dios, pero estar pensando en otras cosas. La intención de nuestro corazón debe de manifestarse con la posición que tenemos exteriormente, ¿verdad? Con un corazón rendido y humillado delante del Señor. Así que la adoración viene del corazón, viene de dentro. Y Juan 4:21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Es importante, hermanos, que nosotros entendamos que la adoración sí es humillarnos delante del Señor, pero tiene que ver con una actitud del corazón. Pero aquí Jesús le da esta otra lección que le enseña sobre la adoración. Y dice, la hora viene que ni en Jerusalén ni en este monte adoraréis al Padre. O sea, en otras palabras, Jesús le está diciendo, no es necesario que tú vayas a este monte, no es necesario que vayas a Jerusalén para adorar a Dios. Mira, la verdadera adoración, la que agrada al Altísimo, no tiene que ver con el lugar en donde se realiza. Esto no es de vital importancia. Nuestros edificios y centros de adoración pueden facilitar el acto, pueden facilitar el culto, pueden facilitar la adoración. Pero por más cómodos y adornados que estén, no nos asegura ni la presencia de Dios, ni el agrado de Él en nuestro culto. Por eso es, hermanos, que en este tiempo que han estado cerrados los templos, que hemos tenido que tener cultos en nuestros hogares, el Señor nos está diciendo, no es necesario que vayas al templo. Si en este momento no puedes ir al templo, puedes adorar a Dios en tu casa. Claro que es importante tener un templo, claro que es importante tener una iglesia, claro que es importante tener hermanos para convivir, para cumplir los propósitos de Dios. Pero hermanos, en este tiempo hay gente que está desesperada porque se reabre el templo, cuando en realidad tú tienes que levantar tu altar familiar y adorar a Dios en ese lugar. En ese lugar Dios quiere que tú le adores. Otra cosa que me llama la atención que Jesús enseña es que la adoración a Dios debe de dirigirse a Él como Padre. Este término nos habla de confianza, de dependencia y además de hermandad entre los creyentes. Por eso es que somos hermanos. Jesús enfatizó y practicó el concepto de la paternidad de Dios y de la hermandad de los creyentes. ¿Qué tan importante es que tú y yo nos acerquemos a Dios, como ese Padre amoroso, como ese Padre que está ahí dispuesto a escucharte? Mira, yo sé que en Occidente, donde vivimos, a veces el concepto del Padre está muy degradado, o a veces el concepto del Padre no lo tenemos tan arraigado como en el Oriente. Para ellos era tan importante decir quién era su Padre. Por eso es que muchos hombres dicen, sí, hijo de David, hijo de Jonás, hijo de Mateo, hijo de... ¿Por qué? Porque era importante para ellos saber quién era su Padre y para la gente saber quién era su Padre. Por eso es que Jesús introduce esto. En este versículo dice, adoraréis al Padre. No dice adoraréis a Dios, sino adoraréis al Padre, porque la adoración tiene que ser una adoración cercana. Una adoración que nace del corazón, una adoración que nace de una relación estrecha entre Dios como Padre y nosotros. ¿Qué tan importante es que nosotros podamos ver a Dios como nuestro Padre y podamos descansar en Él? Esto es tan importante, hermanos, que tú y yo podamos ver a Dios como este Padre amoroso que está ahí, que está dispuesto a ayudarnos. Y sé que muchos de nosotros, desafortunadamente,
por causa del pecado y del contexto en el que vivimos, tal vez no tenemos un concepto de un Padre, pero Dios es nuestro Padre y Dios está ahí y por eso le alabamos y le adoramos. Dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús les explica un poco a estos samaritanos que ellos tenían un conocimiento incompleto de Dios, que ellos en realidad adoraban algo que no entendían completamente. Y los judíos tenían la palabra, tenían la promesa, y la salvación vendría a través de esta simiente de los judíos, de la descendencia de David. Por eso Jesús les dice, y sabes que hay mucha gente actualmente que está tratando de buscar a Dios con esta necesidad, con esta pandemia que ha traído estragos no solamente de salud, no solamente de enfermedad, de muerte, económicos y de aislamiento, de muchas cosas. De muchas cosas ha traído esta pandemia consecuencias. La gente está tratando de buscar a Dios. Está tratando de buscar a Dios, aunque no le conoce, aunque no sabe. Y hermanos, nosotros necesitamos en el lugar donde estamos ser luminares para que ellos vean quién es realmente Jesucristo. Versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Versículo 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Aquí yo veo que la verdadera adoración a Dios tiene dos características esenciales. En primer lugar, dice que es en espíritu. Y cuando el Señor nos habla que la adoración debe de ser en espíritu, habla de una adoración que no se basa en lo local ni en lo físico. Dios es espíritu, Dios no está limitado a un lugar o Dios no está limitado a un horario. Tú puedes acceder a Él, tú puedes ir a Él, no importa si es en la mañana, no importa si es en la tarde, no importa si es en la noche, no importa si es en la madrugada, tú puedes encontrarte con Él, porque Dios no está limitado a un lugar, Dios está ahí y tú puedes encontrarlo. ¿Sabes? David era un adorador y él sabía que Dios no podía ser contenido en el templo. Él recolectó todos los materiales para la construcción del templo del Señor. Y su hijo Salomón también lo sabía. Y al construir el templo, su hijo Salomón, y al dedicarlo, dijo que él sabía que el cielo era su trono y que la tierra el estrado de sus pies. ¿Sabes? Dios está en todos lados. Dios está ahí contigo. Y tú puedes adorarle en espíritu. Tú puedes adorarle ahí porque Él no se limita al templo. Imagínate que Dios se limitara al templo y con el templo cerrado. Entonces estaríamos perdidos. Pero gracias a Dios que no es así. ¿Sabes? El problema de que el hombre no puede acercarse a Dios es que la Biblia dice que está muerto espiritualmente, está separado de Dios por causa de sus pecados, por causa de su maldad. Por eso es que dice el Señor, esta es la hora. Jesucristo está aquí, el Mesías está aquí, le está diciendo a la mujer samaritana, para que puedas acceder al Padre. Y ahora por medio del sacrificio de Jesucristo nosotros podemos acceder al Padre y podemos vivir espiritualmente y darle una verdadera adoración, porque la verdadera adoración, para que nosotros podamos adorar al Padre en espíritu, necesitamos estar vivos espiritualmente. Y para estar vivos espiritualmente necesitamos tomar la vida que Jesucristo nos da a través de la fe en su sacrificio, en su resurrección. Así que es importante esto. La hora viene y la hora es. Esto puede hacer alusión a Malaquías 1:11 acerca de la adoración universal. Es obvio que durante su vida Jesús trajo el regalo de la vida eterna, así como también en su muerte y en su
resurrección. Por eso es que nosotros debemos de acercarnos a Dios a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la única manera de acercarnos. ¿Recuerdas la predicación anterior? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Y esto Jesús mismo lo está diciendo. ¿Quieres adorar a Dios en espíritu? Necesitas acercarte a Él por medio de Jesucristo. Pero Él da una segunda cosa. Y Él dice que no solamente tienes que adorarlo en espíritu, sino tienes que adorarlo en verdad. Y el término verdad era usado en el mundo griego para hablar acerca de un concepto mental, mientras que en el contexto hebreo significa fidelidad o confianza. Adorar a Dios en verdad es muestra de tener la confianza en Él y vivir en fidelidad. Por eso la adoración va más allá de cantos o de un culto. Es parte, esto es parte, el tener un culto, el tener una reunión es parte de la adoración. Pero la adoración va más allá, la adoración va a un estilo de vida consagrado a Dios, más que a ciertos rituales. La verdad está contra la mentira, la simulación o la falsedad. Es fácil simular que adoramos a Dios en verdad. Sabes que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos ejemplos de la simulación, pero no de una vida obediente a Dios. Isaías capítulo 1, versículos del 11 al 17, tú puedes leer toda esta porción, ahí está en la escritura, tú puedes buscarlo después y leerlo. El Señor le reclama a su pueblo, ya que ellos cumplían con los sacrificios, cumplían con las fiestas, cumplían con las oraciones, pero sus vidas estaban llenas de maldad, estaban llenas de injusticia, estaban llenas de religiosidad. Y Dios les tiene que decir que hastiado estaba de eso. Mira qué tan fácil es pensar que cumpliendo ciertas cosas, ciertos ritos, ciertas actividades, con eso cumplimos en adorar al Señor. Y entonces el Señor les tiene que decir, no, estoy hastiado de que vengan de sus fiestas, de que traigan ofrendas en mi nombre, pero en realidad no hagan justicia. Pero en realidad no vivan en obediencia a mi palabra. Por eso es que un verdadero cristiano adora a Dios no solamente en un lugar, lo adora en todo lugar. Por eso es que un verdadero cristiano no adora a Dios con ciertos ritos o ciertas cosas o ciertas actividades. Adora a Dios con su vida completamente. Dios le tiene que decir a su pueblo ahí en Isaías, dejen de hacer lo malo. Busquen la justicia, amparen al desprotegido, socorran a la viuda, al huérfano, al pobre, al necesitado. Porque eso es el verdadero cristianismo. La verdadera adoración tiene que ver con una vida integral de obediencia y entrega a Dios. ¿Sabes? La iglesia del primer siglo no es la excepción. En la iglesia del primer siglo Jesús le dice a la iglesia de Éfeso, has dejado tu primer amor. A Sardis le dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Y a la iglesia de la Odisea reprocha su tibieza. Reprocha su tibieza. Ellos pensaban, todas estas iglesias pensaban que iban bien, que caminaban bien, que su vida iba siendo correcta y Dios tiene que dar un veredicto a su vida. Has dejado tu primer amor. Dices que vives, pero estás muerta. Eres tibia y por cuanto eres tibia te vomitaré de mi boca. Qué terrible es lo que Jesús dice acerca de su iglesia. Porque su iglesia en el primer siglo también pensaba que simplemente con cumplir con ciertas cosas habría cumplido con la verdadera adoración a Dios, y no es así. Por eso es importante, hermanos, que nosotros adoremos a Dios en espíritu y en verdad, con todo nuestro ser, con todos nuestros hechos, con todos nuestros actos, con todos nuestros pensamientos.
¿Qué hacen los verdaderos adoradores? Y de estos versículos noto tres cosas. En primer lugar, los verdaderos adoradores adoran. No importa dónde estés, ni qué es lo que estés atravesando, vas a buscar a Dios y vas a adorar a Dios porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él es justo, porque Él es santo. Los verdaderos adoradores adoran. En segundo lugar, el Padre busca que estos adoradores adoren. Dios está atento a los verdaderos adoradores. Dios los está buscando. Recorre la tierra en busca de hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad. No importa dónde estés. Puedes estar en tu casa, puedes estar en el trabajo. Dios te está observando y está buscando que con tu vida le adores en espíritu y en verdad. Dice al final, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario, escucha, es necesario que adoren. Tanta gente simula que adora a Dios. Hay mucha gente que simula que adora a Dios. Es más, tú sabes que hay una fecha aquí en México donde hay una gran procesión porque adoran a Dios. Pero en realidad Dios dice que los verdaderos adoradores es necesario que le adoren. Es necesario que le adoren. Mira, tú y yo no necesitamos esperar que se reabra el templo para adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sabes? Cuando se reabra, pues tendremos una gran celebración, tendremos un gran reencuentro para adorar a Dios, juntos. Pero mientras, adora a Dios. Si eres un verdadero cristiano, adora a Dios en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú eres el que pones en nosotros el deseo de buscarte, de seguirte, de adorarte. Padre, nos ponemos en tus manos. Ayúdanos a adorarte. Ayúdanos a que si tenemos una mente donde dividimos nuestra vida entre algo que es secular y algo que es sacro, que entendamos que tenemos una sola vida y que debemos de adorarte y hacer lo correcto en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia y en todo momento. Ayúdanos, Padre, y permite que podamos ser adoradores que te adoran en espíritu y en verdad. En el nombre de Jesús. Amén.